tardes. El día de hoy vamos a hablar, ¿sí?, sobre la responsabilidad civil de las plataformas digitales frente al consumidor. La importancia de este tema un poco radica en que, por ejemplo, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico recientemente informó que hubo un 84% en el incremento del promedio de ventas, ¿sí?, en relación a la primera parte del año 2020. Por ende, es claro, ¿sí?, que esto de la comercialización a través de las plataformas digitales no es algo nuevo, sino que lo novedoso es la velocidad con la que está formando tendencia. Entonces, frente a esto, es sumamente importante analizar cuál es la responsabilidad de las plataformas digitales frente a los consumidores. En aras a este objetivo, les traigo para analizar dos fallos que resolvieron en sentido contradictorio cuál era esa responsabilidad, ¿sí? El fallo Kosten, del año 2018, y más recientemente en igual sentido el fallo Bessler, y un fallo de mayo de este año de Mercado Libre contra la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Muy bien, vamos por ello. En el fallo Kosten, ¿sí?, para ponerlos en situación, ¿sí?, en un señor, Esteban Kosten, había adquirido un vehículo, ¿sí?, a través de el sistema, la sección de clasificados de Mercado Libre, efectúa las transferencias internacionales correspondientes para abonar, digamos, el precio que se había pactado, y el vehículo nunca llega al comprador. Inicia una acción contra Mercado Libre, y Mercado Libre interpone la falta de legitimación pasiva. Esta falta de legitimación pasiva es confirmada en primera instancia y en la Cámara Nacional en lo comercial, ¿sí?, sosteniendo de que en realidad, y esto tal vez es lo más interesante del fallo, en nuestro derecho interno no contamos con normativas que regulen la responsabilidad civil de estas plataformas digitales de comercialización. Es por ello que dicen que, bueno, tenemos que ver qué dice al respecto el derecho comparado. En este sentido, se remite a la Directiva 2031 del Parlamento y del Consejo Europeo, y esta directiva lo que hace es distinguir, ¿sí?, cuando las plataformas digitales asumen un rol activo de cuando las plataformas digitales asumen un rol neutral, en función de si se limitan a un mero tratamiento automático de los datos, o bien prestan algún tipo de asistencia, incluso de promoción de las ofertas realizadas por esta vía. ¿Por qué es importante ver si estamos frente a una plataforma digital que asume un rol neutral o frente a una plataforma digital que asume un rol activo? Va a ser en función de cuáles son sus obligaciones. Solo en el primer caso, es decir, cuando la plataforma asume un rol neutral, no va a estar obligada a supervisar los datos suministrados por sus clientes, sus usuarios, ya sea consumidores como proveedores, ni tampoco realizar búsqueda activa de ilícitos. Ahora, habiendo sido informados de los mismos, sí deberá darlo a conocer a la autoridad de aplicación. Entonces, en este sentido, y valiéndose un poco de esta directiva, ¿cuáles son los fundamentos tanto de primera instancia como de Cámara? Bueno, decir esto, que en realidad Mercado Libre puede operar como marketplace o de la sección clasificados, que el marketplace está destinado a justamente esta comercialización cuando no es de bienes no registrables, y la sección clasificados es de bienes registrables, teniendo el consumidor la oportunidad de conocer ab initio quién es el proveedor. Entonces, un poco, en el caso Kosten, dice Mercado Libre, bueno, Esteban Kosten directamente desde que empezó a contratar sabía con quién estaba contratando. A su vez dice que Mercado Libre asume una posición neutral, es decir, no tiene una función de corredor, entendiendo a garantizar esas operaciones, y por ende tampoco resultaría aplicable el artículo 40 de la ley 24240, porque no sería un proveedor de la cadena de comercialización, sino que es un mero proveedor del software de la plataforma. Por ende, invoca la responsabilidad subjetiva, aludiendo también al fallo Belén Rodríguez, ¿sí?, donde para poder accionar contra Mercado Libre y que, digamos, la demanda prospere, habría que acreditar, ¿sí?, contra la plataforma digital en general, acreditar la negligencia o impericia, ¿sí?, que habiendo sido notificado del hecho ilícito, la plataforma, digamos, hizo oídos sordos o no adoptó las diligencias debidas para que ello no ocurra. Por si fuera poco, digamos, el fallo es muy interesante porque incluso
alude que el señor Esteban Kosten, fue víctima de su propia torpeza, ¿sí? Porque es lógico que quien contrata un automotor no puede hacerlo con las irregularidades que planteaba o que ofrecía el supuesto proveedor. ¿Cuál es la solución o que trae Mercado Libre? Bueno, un poco también este fallo es del Tribunal Superior de Córdoba, ¿sí? Y lo interesante del fallo es que, se trata de, los sus orígenes se ubican en una compraventa de unas zapatillas, ¿sí? Una señora compra unas zapatillas a través de esta plataforma, eran nuevas, las zapatillas que compraba en teoría, y de una determinada marca, y las zapatillas que le llegan a su domicilio son de otra marca y zapatillas usadas. Entonces, frente a esto, inicia un fuerte reclamo a Mercado Libre, hay unas idas y vueltas, hay intercambios, y finalmente termina la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, quien le impone a Mercado Libre una sanción administrativa, una multa de 20.000 pesos. Frente a esa multa y esa sanción administrativa, Mercado Libre interpone una acción contra la Dirección General de Defensa del Consumidor. ¿Y cuáles son sus fundamentos? Los fundamentos que había esgrimido en Kosten y en otros fallos en este sentido, ¿sí? Su carácter neutral, que era solo un mero proveedor de servicios, no es un distribuidor y por ende no puede garantizar la calidad de los servicios que se ofrezcan en su plataforma. Y esto es muy interesante porque dice que una solución en sentido contrario, es decir, una solución condenatoria, este tipo de plataformas digitales de comercialización haría caer prácticamente toda la posibilidad de que Mercado Libre, en este caso, y cualquier otro tipo de plataforma digital, opere en el mercado. Lo cual es muy interesante por unas cuestiones que vamos a mencionar a continuación. Y otra cuestión también importante es que Mercado Libre alega que no existe conexidad contractual. ¿Cuál es entonces aquí, me gustó pensar en esto la idea del diálogo, ¿no? Como que si los dos fallos tuviesen como personalidad y se pusiesen a intercambiar opiniones unos entre otros. Queda claro que la actividad o la comercialización a través de las plataformas digitales es una actividad compleja, lo dice la directiva, ¿sí? Del Parlamento Europeo, exige analizar caso por caso según qué rol en qué rol nos posicionemos, como rol activo o como rol neutral. Ahora bien, es claro que estamos frente a un consumidor vulnerable, ¿sí? Un consumidor que no solo tiene un distinto poder de negociación, ¿sí? Y una inferioridad técnica por el desconocimiento del medio empleado, sino un consumidor que opera en un medio tecnológico que desconoce, con el plus que toda la información que ese consumidor necesita para formar su consentimiento depende del mismo medio tecnológico que el consumidor, es bastante reacio o es imposible de acceder, ¿sí? Entonces, se da esta complejidad, ¿sí? Superior, el hecho de que está atrapado, como de los dos lados. Es cierto que no existen normas de derecho interno, esto es verdad, ¿sí? Pero no debemos olvidar el Código de Defensa del Consumidor, que ya tiene media sanción, que justamente regula, tal vez en realidad el Código de Defensa del Consumidor podría regular mucho más la actividad comercial por medios digitales, pero bueno, lo hace muy pocos artículos. Pero bueno, para esta finalidad es interesante porque dice que los portales de venta, ¿sí? O de subasta online, no serán responsables, salvo, fíjense, y cómo se utilizan los argumentos esgrimidos en ambos fallos, haya desempeñado un rol activo o haya generado confianza. Y esto es muy interesante, el tema de generación de confianza, porque es claro que quien contrata, ¿sí? A través de esta plataforma, en este caso Mercado Libre, ¿sí? Lo hace por la confianza y la seguridad que esta plataforma le genera. Es claro que optan por elegir hacerlo a través de este medio y no tal vez contratando de manera directa por la página web de la empresa, ¿sí? Y es más, ese rol y esa confianza que desempeña, digamos, en la sociedad, está dicho por el mismo demandado, que habla de la cantidad de puestos de trabajo que la plataforma digital genera, que él contribuye a la democratización del comercio, por ende es palmaria, ¿sí? La confianza que genera en el consumidor.
Una cuestión también muy interesante es que esto de que no hay conexidad contractual no es tan así, porque es cierto que si bien cada uno, ya sea proveedor y consumidor, acceden, ¿sí?, a la plataforma a través de la suscripción de términos y condiciones, esos contratos que cada uno celebra de manera individual con la plataforma digital, obviamente que están hechos en miras a contratos que se celebran entre proveedor y consumidor en un futuro. No podemos pensar que la gente ingresa a Mercado Libre o a la plataforma digital que sea por el mero hecho de querer ingresar. Evidentemente entramos para querer comprar o vender algo, entonces no podemos pretender después pensar de que no existe tal conexidad contractual. Por ende, es interesante tal vez pensar en un supuesto, en estos casos, de responsabilidad objetiva. Recordemos que la responsabilidad objetiva, solo entre una de las causales de eximentes está el hecho de la víctima, es menester que sea de interpretación restrictiva, ¿sí? No podemos pretender decir que, bueno, Costen en su caso, o esta señora que compró las zapatillas y le llegó unas zapatillas que no había elegido, operó bajo su propia torpeza, ¿sí? No podemos hablar dentro de nuestra legislación, porque no lo permite nuestro régimen protectorio del consumidor, de un estándar de consumidor medio como sí maneja el derecho europeo, ¿sí? Entonces, en este sentido, tal vez como para ir concluyendo, pensar de que es inconveniente, y esto nos tiene que quedar bien en claro, de trasvasar, ¿sí?, ordenamientos y normativas aplicables en otros régimen jurídicos, ¿sí?, al propio, ¿sí?, sin hacer las adecuaciones necesarias que exige nuestra propia idiosincrasia, ¿sí? Porque, como sabemos, todos los sistemas digitales de comercialización importan beneficios y riesgos de una manera indisoluble. No podríamos pensar que estas plataformas digitales operen solo en miras a obtener los primeros sin hacerse cargo de estos últimos. Bueno, muchas gracias y quedo abierta a cualquier tipo de consulta.